¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos de nueva cuenta a La Letra Absoluta, este programa que hacemos entre la Facultad de Química de la UNAM, Lazos Químicos y Un Minuto, un Libro. Y bueno, vamos a seguir con nuestra serie de programas acerca de la historia de la ciencia y en esta ocasión vamos a tocar la parte relativa a la revolución industrial. Y como habíamos visto en los programas anteriores, hemos visto, por ejemplo, la parte de la ilustración, como la historia de la ciencia en sí, la ciencia se nutre básicamente de todos estos postulados enciclopedistas de la razón, la libertad, de los ilustrados y toda esta forma de organizarse en academias o en escuelas, institutos, en sociedades de conocimiento, pues para poder ir acumulando y tener digamos, una metodología muchísimo más armada para llevar, en este caso, sus conocimientos a un público, sí, especializado, pero también un poco más allá, como la enciclopedia era su pretensión. Pero en la revolución industrial, ya en el siglo XIX, pues vamos a encontrar cómo también la ciencia tiene una influencia definitiva en los asuntos de la industrialización, de cómo las máquinas van a empezar este proceso de sustitución de la mano artesanal a esta forma mecánica, cómo las matemáticas, la física, la química, obviamente se van a desarrollar máquinas, van a desarrollar conocimientos, van a desarrollar sustancias, procedimientos, en fin, toda una serie de cambios que se dan muy fuertes, sobre todo pues para llevar a cabo esta transformación industrial. Pero bueno, obviamente también las consecuencias sociales que trae de primera instancia esta revolución industrial y el papel que tiene la ciencia en ello, tanto los científicos que ya van a comenzarse a llamar ahora sí científicos y las disciplinas científicas que ya tienen su marco epistemológico bien definido y entonces ya van a empezar a tener sus propias metodologías, en este caso muy armadas, muy precisas y van a empezar a trabajar. Entonces, bueno, vamos a ver aquí, independientemente de los trasfondos políticos, sociales y filosóficos que incluye la revolución industrial y este proceso, bueno, vamos a ver cómo, en este caso, la ciencia influye en ello. Y bueno, nada más recordar que este programa, esta serie, la estamos haciendo con base en el libro de Breve Historia de la Ciencia de Patricia Farad. Vamos para allá y muchas gracias. Y si quieren suscribirse aquí directamente en Actividades Culturales de la Facultad de Química o en nuestro canal de la Letra Absoluta en YouTube, pues bienvenidos. Muchísimas gracias y vamos para allá. Los científicos del siglo XIX, comprometidos con el progreso, emprendieron la búsqueda de las leyes que gobernaban tanto el mundo físico como el humano. Su prestigio como expertos aumentó gradualmente, a costa de los líderes religiosos, para crear la nueva casta sacerdotal de la ciencia. No obstante, por mucho que los científicos quisieran dar la imagen de acérrimos defensores de la razón, las actitudes teológicas siguieron dominando el debate acerca de la vida y el universo. No hubo cambio súbdito alguno en la fe bíblica a la convicción científica. Los científicos sostenían que la observación objetiva del mundo podía conducirles a la verdad absoluta, pero ese punto de vista fue puesto de entredicho por los filósofos románticos alemanes, que ponían énfasis en un cosmos unificado en el que los seres humanos se hallaban integrados en el mundo natural. Aunque su influencia no llegó al nivel de los campeones de la precisión imparcial y las leyes matemáticas, las actitudes de los ecologistas modernos no dejan de ser un reflejo de esa postura. Los juicios personales le seguían invadiendo subrepticiamente la ciencia supuestamente neutral. Aunque los instrumentos estaban pensados para eliminar el error humano, su uso implicaba de forma inevitable una evaluación subjetiva. Ni siquiera la más famosa de las innovaciones de la época, la teoría de la evolución y la selección natural de Charles Darwin, era un análisis lógico, sino que dependía de la acumulación de pruebas que la corroborasen, no de la aportación de una demostración incontrovertible. En lugar de expandirse en forma uniforme por el mundo, la ciencia estaba sujeta a variaciones geográficas y su desarrollo se efectuaba a través de procesos locales de adaptación e intercambio. En principio, la colaboración científica internacional debería trascender las diferencias políticas, pero la estandarización del tiempo fue una fuente de conflictos. No obstante, dio origen a la relatividad,
una esotérica teoría enraizada en los problemas prácticos de la mejora de los sistemas telegráficos. La Gran Bretaña de la Ilustración suele denominarse la era de Newton, una denominación que solo es razonable si, junto con la abstracta física, se incluyen también las prácticas máquinas newtonianas. Quizá la racionalidad y la cortesía dominasen las veladas nocturnas, pero este periodo se caracteriza también por la agitación, la suciedad y la inventiva. Durante la segunda mitad del siglo XVIII, mientras los filósofos naturales mostraban orgullosos sus planetarios, sus máquinas eléctricas y sus bombas de vacío, los investigadores industriales anunciaban sus productos, muchos más útiles y rentables que sus propios experimentos producían: teteras, jabón, joyas, tintes. Mientras la Royal Society de Londres se convertía en una pieza clave en el programa de expansión imperial del gobierno, algunos de sus miembros se asociaban también en otra selecta hermandad, la Lunar Society. Los miembros de esta sociedad, que procedían de todos los rincones del Midland, se reunían una vez al mes en la casa de uno de ellos, el lunes de la semana de luna llena, para que su viaje de vuelta por los caminos sin asfaltar quedase bien iluminado. Fundado alrededor de 1750, este grupo informal tenía un número variable de asociados con un núcleo central de buenos amigos con una amplia gama de intereses: geología, medicina, educación, motores, electricidad, química, globos aerostáticos, botánica o platería. No han llegado hasta nuestros días las altas de sus reuniones, pero sus cartas reflejan un fructífero intercambio de ideas entre personas con distintas aficiones, pero con un único y primordial objetivo: el progreso. Los hombres de la Lunar Society no eran excepcionales en este respecto, pero reflejaban una frecuente actitud optimista, convencida de que los británicos cada vez eran más instruidos y civilizados, más sanos y más ricos. Los escépticos sostenían que el exceso de lujo acababa conduciendo a la degradación. Solo había que ver lo sucedido en el Imperio Romano. Pero lo superaban en el número los economistas entusiastas que afirmaban que la industrialización suponía un beneficio tanto para los compradores como para los productores. Desde su punto de vista, la prosperidad era un proceso que se reforzaba a sí mismo. A mayor riqueza, más se trabajaba para ganar aún más dinero. Lo mismo decían, en cierta escala nacional, de manera que el país en su conjunto se beneficiaba del trabajo de los fabricantes en busca de rentabilidad. Para la Lunar Society, el progreso implicaba también la mejora de la organización social. Cuando el químico Joseph Priestley declaró que las jerarquías inglesas tienen razón al tener miedo de una bomba de vacío o de una máquina eléctrica, estaban expresando la amenaza que las innovaciones técnicas alterarían para siempre la distribución de las propiedades del dinero y el poder. Estos pioneros de la industria, impulsados por su utópico fervor, prometían una mayor prosperidad sería beneficiosa para todos, pero no parecía preocuparles si el trabajo era o no satisfactorio. El economista de Edimburgo, Adam Smith, sostenía que no era posible incrementar la eficiencia dividiendo la producción en sucesivas etapas, de modo que cada trabajador tuviese asignada una minúscula tarea repetitiva en lugar de ser lo responsable de la creación de un producto acabado. Siguiendo el consejo de Smith, Josias Goodwood, propietario de un taller de cerámica, se propuso construir una maquinaria artificial que no pudiese equivocarse. Los miembros de la Lunar Society se reunían como iguales, pero no es así como se les recuerda. Algunos de ellos se consideraban padres fundadores de la ciencia. El doctor Erasmus Darwin, abuelo de Charles, y que también escribió sobre la evolución; Joseph Priestley, un clérigo autodidacta que llevó a cabo experimentos químicos con gases y que vendió, por supuesto, ingenuamente su receta para fabricar agua de soda. ¿A quién? A Mr. Swapped, el de las sodas actuales. El doctor William Whitteray, que convirtió el remedio de hierbas de una sabia mujer en una eficaz medicina para el corazón. Y por supuesto, como olvidar a James Watt, como un genio original que se inició pronto en la investigación filosófica y que situaría a la frontera entre la ciencia y la ingeniería.
Por otro lado, a sus colegas que contribuyeron a cambiar el país mediante la promoción de la industria y del comercio, Josiah Woodward, James Weir y Matthew Boulton, se les considera simples fabricantes y han quedado relegados a un lugar inferior en la escala del estatus científico. Estas divisiones entre ciencia y tecnología y comercio surgen del anticuado esnobismo de las facciones rivales que debatían sobre la inscripción del monumento a James Watt en la abadía de Westminster. A pesar de que se pueda describir a Woodward, Cade y Boulton como industriales de provincias, esta clasificación pasa por alto el hecho de que también eran miembros electos de la Royal Society. Quizá Woodward fuese un oportunista comercial que se publicitaba como alfarero del universo, pero también era un experimentado meticuloso que tomaba la delantera a sus rivales a base de analizar sistemáticamente arcillas, minerales y pigmentos, registrar sus resultados en una libreta de laboratorio secreta. Como supo apreciar la propia Royal Society, aunque la intención original de Woodward, el desarrollar un termómetro de alta temperatura, era para la supervisión de los hornos, resultó un instrumento valioso en una amplia gama de aplicaciones científicas. Cade amasó una considerable fortuna con sus fábricas de jabón, pero era un experto internacional en cristales y sus lucrativas contribuciones a la salud e higiene nacionales se fundamentaban en rigurosas investigaciones químicas. Unidos por el entusiasmo y por su impulso por el progreso, los nombres de la Lunar Society ejercieron un impacto fundamental en la vida británica. Boulton, un industrial de Birmingham, compartía los ideales de Bacon que profesaba la Royal Society, como se aprecia en sus conversaciones con el escritor escocés James Boswell. Lo que vendo aquí, caballeros, es lo que todo mundo desea, poseer, poder. Se refería a las máquinas impulsadas por vapor de Boulton, que supusieron en sí mismas un cambio en el poder social. Los miembros de la Lunar Society se dieron cuenta de que la prosperidad les permitía desafiar las jerarquías tradicionales mediante el matrimonio con mujeres de la aristocracia, la adquisición de terrenos y la construcción de las lujosas casas para ellos y viviendas de bajo precio para sus trabajadores. Estos hombres promovieron la implantación de un sistema educativo democrático que la inteligencia, no la cuna, marcase el camino del éxito. Darwin y algunos otros miembros patrocinaron incluso la educación para las chicas, aunque asumieron que los hombres seguirían estando al mando. En su diccionario químico, la intención de Cade era poner la información libremente a disposición de todos los lectores que pudieran decidir por sí mismos. Querían que el público de todas las naciones y de todos los tiempos tomasen decisiones con un conocimiento completo de la cuestión. La química debía ser del pueblo, no de la élite privilegiada. En apoyo a estas promesas de igualdad, los propietarios de las fábricas convencieron a sus clientes de que pudiesen comprar productos similares a los que poseían los socialmente superiores, o, expresados sus tácticas publicitarias en la jerarquía actual, prometían movilidad ascendente a través de la compra de bienes materiales. Las sociedades de consumo se basaban en la suposición de que los objetos son los que hacen que la vida valga la pena, que la vida valga la pena. En esta nueva visión de la felicidad por la propiedad, la iniciaron los grandes innovadores de la publicidad del siglo XVIII. Woodward era un magnífico productor de artículos de cerámica, pero su golpe maestro consistió en crear desde el convencer a sus clientes de que era razonable sustituir la porcelana funcional por sus últimos diseños y actualizarla unos años más tarde. Al reducir sus precios, Woodward hacía crecer constantemente el número de compradores, dispuestos a trabajar más por disponer de dinero y así poder comprar imitaciones baratas de la porcelana de los aristócratas. A pesar de las aspiraciones democráticas, la Lunar Society seguía creyendo que algunos hombres, ellos mismos por ejemplo, debían poseer más privilegios que otros. Asimismo, a pesar de que con frecuencia prestaban atención a las contribuciones de sus esposas y de sus negocios, no consideraban seriamente la posibilidad de colaborar con las mujeres en pie de igualdad. Darwin alabó la automatización en un largo y florido poema, con las largas notas de pie de página atiborradas de detalles técnicos, en los que elogiaba las innovaciones de sus colegas de la Lunar Society, pero omitió a los obreros y a las mujeres. He aquí un fragmento del tributo lírico de Darwin a las innovaciones de la industria del algodón. Gentilmente, con suaves labios,
El carrete va girando, deshace la madeja, la agujeta devuelve, vuelven las bobinas, relumbran los ejes y poco a poco gira la laboriosa rueda. En el himno de la maquinaria de Darwin, las máquinas rotatorias parecen compararse con los armoniosos movimientos planetarios descritos por Newton. Pero es la rueda la que trabaja. Los obreros nativos y los esclavos de las colonias no se mencionan. Darwin se limita a pasar por alto los devastadores efectos de la mecanización sobre las diestras hiladeras y tejedoras, tanto mujeres como hombres, que eran sustituidos por un solo supervisor, siempre hombre a cargo de la máquina. Los propietarios de fábricas que prometían una mayor calidad en sus productos solían quejarse de que sus trabajadores no eran fiables, eran incapaces de colaborar y simplemente no podían copiar la perfección de los equipos automáticos. Cuando estallaron revueltas, Watt y Wordsworth hablaban de las maravillas de la modernización, pero parecían haber olvidado sus propios orígenes. No mostraban consideración alguna por las causas subyacentes del descontento: hambre, largas jornadas laborales, desempleo. Los primeros industriales estaban comprometidos con el progreso, pero a mediados del siglo XIX los reformistas reclamaban otro tipo de mejoras. Mientras que Darwin había olvidado estratégicamente mencionar a las mujeres y a los obreros, una nueva generación de escritores estaba ahora poniendo de manifiesto las terribles condiciones en los suburbios de las fábricas. En 1842, un capataz textil que se aventuró en una barriada de clase baja en Manchester descubrió que la atmósfera está oscurecida y cargada de humo de una docena de altas chimeneas de fábrica. Una horda de harapientas mujeres y niños lo invade todo, tan sucios y míseros como cerdos que se revuelcan en los montones de basura y en los charcos. Su nombre era Federico Engels, autor junto con Karl Marx del Manifiesto Comunista. Mirando hacia atrás, a mediados del siglo XVIII, Engels explicaba que Gran Bretaña había sufrido una transformación industrial cuyas verdaderas consecuencias se estaban empezando a comprender. Si hubiese podido mirar hacia adelante, hubiese quedado sorprendido del impacto de su propia obra. De su vez, a los historiadores están empezando ahora a comprender. Ahora bien, ¿por qué este proceso de industrialización y ciencia comienza en la Gran Bretaña? Hemos visto que los inventos de un solo hombre por sí mismo, por importantes que sean, no pueden explicar el cambio de una sociedad industrial y cómo cambió esta sociedad industrial, y sobre todo en Gran Bretaña, ¿no? Que a mediados del siglo XVII, muchísimo antes que toda Europa, ya estaba en un proceso de industrialización. Parte de la respuesta a esta inquietud de por qué comienza esta industrialización con base en la ciencia en la Gran Bretaña se hallan en los abundantes recursos naturales del país, de este territorio británico. Los emprendedores sacaron provecho del suministro local de hierro, carbón, madera, materiales esenciales para la automatización de los procesos agrícolas y de la fabricación. Igualmente significativa es la explotación de las posesiones imperiales británicas. La circulación global de personas, riquezas y productos eran impulsados por el oro que se extraía de las minas de África, con mano de obra esclavizada. Para satisfacer la necesidad creciente de mercados de ultramar, los fabricantes británicos tuvieron que inventar formas mejores de convertir el algodón y los metales, materiales importados a bajo precio de América y Asia, en finas telas y lujosos ornamentos para los norteamericanos, que pagaban con las cosechas de las plantaciones cultivadas por esclavos africanos. El tejido industrial de la Gran Bretaña dependía de la opresión, no solo de su propia clase obrera, sino también de sus súbditos en colonias repartidos por todo el mundo. El aspecto de Gran Bretaña cambió de forma permanente durante el siglo XVIII. A fin de aumentar la eficiencia y la gran escala, los terratenientes abolieron el sistema tradicional de pequeños terrenos personales para sustituirlos por grandes campos abiertos. Con el fin de traer materias primas y exportar productos, los propietarios de las fábricas entregaron una construcción de canales en todo el país e invirtieron en grandes carreteras pavimentadas. Los obreros desplazados se centraron ahí donde hubiese oportunidades de trabajo, a modo que, por primera vez, los centros industriales del norte se hicieron mayores que los puertos provinciales y las ciudades como Catedral del Sur.
Anteriormente, la riqueza dependía de la herencia y de la agricultura. A principios del siglo XIX, los industriales hechos de sí mismos eran más ricos que la mayor parte de los aristócratas. Los críticos victorianos expresaban su degrado por las humeantes chimeneas, ruidosos trenes y destartaladas barriadas, censurando a los prósperos patronos que hacían caso omiso de la sociedad, la enfermedad y la pobreza que ponían a sus obreros. Pero el empresariado del siglo XVIII, que introdujeron por primera vez nuevas técnicas de fabricación, no eran conscientes de que sus innovaciones fueran a traer consigo tan nocivos efectos. Aunque su principal finalidad era incrementar sus beneficios, también creían en el progreso. Las máquinas sostenían no solo mejorarían sus propias posiciones sociales, sino que también traerían consigo más oportunidades para sus obreros y para la nación en el conjunto. Los paternalistas terratenientes pronosticaron que la automatización del vapor supondría una ventaja para sus empleados al aliviar la monotonía del trabajo manual. Es necesaria nuestra visión en retrospectiva para darse cuenta de que su confianza era ingenua, en realidad una excusa para justificar la explotación. Desde las primeras fases de la industrialización, muchos escritores y artistas consideraban que los puentes, los canales y los molinos no echaban a perder el paisaje natural, sino que de hecho lo mejoraban.